¿Ya? ¿Listo? Es un instante, yo puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, ya, sí. Listo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad del Rosario, a este webinar en compañía de un experto en transformación digital, el doctor Diego Cardona. Doctor Cardona, le damos la bienvenida, agradecemos su asistencia, su participación, su tiempo a todo este grupo de personas interesadas en un tema que es relevante para todos nosotros, empresarios, independientes, y queremos saber toda esa información y ese conocimiento que usted nos va a compartir esta noche. Muchas gracias, doctor Cardona, y lo dejo con el auditorio. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación, en particular a la Escuela de Administración en la que estuve muchísimos años. Me siento en mi casa. Cada invitación que me hacen a participar en proyectos asociados a la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario es como si me permitieran volver como el buen hijo que retorna a casa. Interesante cuando me llamaron para que hablara de una temática que es mi pasión, que tiene que ver con la transformación digital y las implicaciones que eso tiene dentro de las organizaciones. Y digo que es mi pasión porque pues, estoy dedicado fundamentalmente a ese tipo de temáticas. A pesar de que soy ingeniero civil, mis procesos posteriores de formación se dieron en el ámbito de las ciencias administrativas con un doctorado y finalmente un postdoctorado de educación mediada con tecnología. Y en su momento estuve muy cercano a la definición de lo que era el tema filosófico de los programas de posgrado de la Universidad del Rosario, en particular de los de la Escuela de Administración. Así que pues va a ser muy interesante poder compartir con ustedes estos minutos. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten un instante. Empezamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, voy a apagar por ahora mi cámara para que mejoremos la velocidad de streaming y podamos desarrollar esta actividad de una manera mucho más eficiente. Como lo planteábamos, y así está en la invitación que a ustedes les llegó, estaremos durante unos 40, 45 minutos conversando de lo que es tecnología y la necesaria disrupción de las organizaciones. La idea es que pues al cierre de estos 40, 45 minutos podamos también interactuar con los participantes y contestar las posibles preguntas e inquietudes que se estén generando. De todas maneras, también para su tranquilidad, el material que voy a utilizar durante la presentación se compartirá con ustedes. Los organizadores se los harán llegar a los correos electrónicos que utilizaron para la inscripción. Adicionalmente, esto no va a ser una simple charla en la cual yo hable durante 40 minutos. Eso es realmente aburrido que una persona esté 40 minutos hablando. Así que vamos a tener algunos momentos de interacción. Y le pediré el favor seguramente a alguno de ustedes que piense en relación con lo que yo estoy hablando. Y en otros momentos les pediré el favor a todos que sigan un código QR o un enlace que se les compartirá a través del chat, en la expectativa de que me expresen su percepción de los temas que voy a trabajar. Y adicionalmente voy a mostrar 2 videos cortos. En algunas ocasiones, dependiendo de la velocidad de conexión que se tenga por parte de ustedes, el video puede presentar hipo, empezar a fallar. No se preocupen, son videos muy cortos. En la presentación van a encontrar los enlaces para que, dado el caso, esperemos que no ocurra, se llega a tener problema para que lo puedan escuchar correctamente, lo podrán escuchar posteriormente con total tranquilidad. Lo relevante es que esos videos están subtitulados, entonces, independientemente de que no los puedan escuchar correctamente, espero que sí ocurra bien, pero en el dado caso de que por conexión no logren escucharlos correctamente, están subtitulados. Así que el mensaje es lo relevante.
¿De qué vamos a hablar entonces? De tecnología y la necesaria disrupción de las organizaciones. Y entonces, pues voy a arrancar preguntándome, ¿es necesaria la disrupción? Porque pues, finalmente, si yo me encuentro en lo que se denomina normalmente una zona cómoda, pues no tiene mucho sentido que yo empiece a revolcar las cosas. Yo recuerdo que tuve un jefe en la década de los 90, principios de los 90, que vivía enfurecido conmigo porque pues yo me la pasaba cambiando los sistemas en los cuales trabajábamos y pues obviamente una que otra ocasión metí en un atolladero complicado a mi jefe por haberle cambiado algunos formatos internamente en esas plataformas. Y me pegó en alguna ocasión un berrido en la que me decía, if not broken, don't fix it. Pero así, enfurecido. Si no está roto, no lo arregle, no lo cambie. Años después me lo encontré. Los dos éramos egresados de los Andes y nos encontramos en Uniandinos. Y en la conversación él me hizo referencia a esa situación que habíamos tenido varios años atrás. Y entonces yo le dije, if not broken, broke it. Porque pues finalmente lo importante es llevar a las organizaciones a esos límites del caos, sin llevarlo al caos, en la expectativa de evolucionar y de mejorar. Que eso está muy asociado a ese concepto de la disrupción. Si tienen tiempo, yo los invito a que hagan una lectura muy interesante de un libro que se llama Surfing on the Edge of the Chaos. Surfeando, sería la traducción, surfeando en el borde del caos. El autor es Richard Pascal. Y lo que plantea es un poco lo que yo les estoy diciendo, y es que debemos llevar a la organización todo el tiempo al borde del caos, no al caos, al borde del caos. Es obligar a la organización a mantenerse en continuo cambio, a mantenerse en procesos disruptivos. Entonces, si es necesaria la disrupción, y la aproximación la voy a hacer a través de la presentación de lo que nos ocurre en nuestro entorno. Lo primero que quiero conversarles y comentarles es que nos encontramos en un desafío continuo por la evolución del sistema económico productivo a nivel mundial. Nuevamente, yo los invito a que se lean una serie de libros, no es un libro, es una serie de libros que publicó el doctor Alvin Toffler en vida. Yo en particular los invito a que se lean este que se llama La Tercera Ola, la Third Wave, que es un libro que fue escrito en la década de los 70, publicado en 1980, donde se predecía, sin que aún existiera, lo que posteriormente se denominó la era de la información, como la tercera ola. El doctor Toffler hablaba de tres grandes eras, que posteriormente la persona que vemos en pantalla empezó a precisar aún más. Este señor, de pronto alguno de ustedes lo conocen, es el doctor Klaus Schwab. El doctor Schwab es el fundador y actual presidente del Foro Económico Mundial. Es un think tank, es un tanque de pensamiento que se dedica a evaluar, estudiar, proponer. Qué pena, estábamos mirando aquí un tema técnico. Entonces, la idea es que se lean, o si tienen tiempo, si no, lo voy a referenciar aquí muy rápidamente, la tercera obra del doctor Alvin Toffler, que posteriormente este personaje que tenemos en pantalla lo empezó a depurar desde el Foro Económico Mundial. El doctor Schwab y su equipo de economistas plantearon que ya nos encontrábamos en la cuarta revolución industrial. Entonces uno diría, pues las tres de Toffler más la cuarta de Schwab. No. Se trata de un ejercicio bien interesante que complementa lo que hizo el doctor Toffler. El doctor Toffler planteaba una primera era agraria, una segunda era industrial y una tercera ola de la información. Acuérdense que esto es propuesto por Toffler en 1980. No existía aún la era de la información. Estábamos todavía en esa época en la era industrial. La era agropecuaria pues era una era en la que iniciamos la historia de la humanidad con el típico modelo económico nómada en el cual perseguíamos el alimento
y no nos quedamos en un solo lugar para moverse posteriormente cuando empezamos a trabajar los temas agrícolas en el feudalismo, donde ya quedamos en un lugar físico y podíamos explotar el entorno gracias al trabajo. Y el objetivo del proceso económico era la riqueza y se potenciaba gracias no al capital, que es la riqueza, sino a la tierra. Y la tierra entonces nos daba el poder. Pensemos en el siglo XIV, siglo XV, quiénes eran las grandes potencias y nos referiríamos a España, Inglaterra, a Portugal, que lo que tenían como imperio era tierras en cualquier lugar del mundo. El poder se medía por el factor productivo tradicional denominado tierra y no por otros labores. Cuando más o menos a 1770 se genera la innovación de la máquina de vapor, entonces entramos en lo que el doctor Toffler denominó la era industrial y el doctor Schwab denominó la primera revolución industrial, que era el uso de las máquinas para potenciar el trabajo. Más o menos hacia 1910 hay un sutil cambio dentro de lo que el doctor Toffler denominaba la era industrial y que fue la producción en masa. Y la producción en masa fue un cambio que el equipo del Foro Económico Mundial identificó como relevante porque cambió por completo el modelo productivo. Y ese cambio implicó que se masificaban los productos. Ahí la mejor expresión es una persona que de pronto todos identificamos, el señor Ford, Henry Ford, cuando dijo que cualquier persona en el mundo podría tener un vehículo, siempre y cuando fuera marca Ford, modelo T y color negro, masificado. En ese instante, desde 1910 más o menos hasta 1970 y largos, se estaba planteando esta posibilidad de la producción en masa gracias a las líneas de ensamblaje. En esa coyuntura de 1980 es cuando nace la tercera revolución industrial que coincide con el inicio de la era de la información del doctor Toffler. Y lo que ocurre es que el proceso productivo se fundamenta en el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para implementar y avanzar en los procesos productivos. Hacia el 2015, hace poco menos de 4 años, el equipo del Foro Económico Mundial plantea que ha habido un cambio importantísimo y por eso ingresamos en lo que ellos denominan la cuarta revolución industrial, donde lo que ocurre es que se están transgrediendo las fronteras físicas, digitales y biológicas. No estamos lejos e inclusive ya es una realidad que yo no sé hablar mandarín, pero me encantaría poder hablar mandarín. ¿Y cómo lo hacemos? Con un dispositivo tecnológico, pero que está inserto en un elemento biológico, que puede ser perfectamente un implante hecho con piel de marrano, porque el ADN de la piel del marrano es muy cercano al ADN de la piel nuestra. Y entonces, pues yo cojo este chip, que es electrónico, en un elemento biológico y me lo inserto detrás de la oreja y empiezo a hablar mandarín. Lo que ocurrió es que transgredimos las fronteras físicas, digitales y biológicas. Y estamos ingresando en una era, o ya estamos en una era, donde el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la nanotecnología, están impulsando la evolución. Lo interesante es la velocidad del cambio. La primera revolución industrial va de 1770 aproximadamente a 1910, 140 años. La segunda es mucho más rápida. Evolucionamos a una velocidad en la cual en vez de 140 años nos demoramos 70. La tercera revolución industrial va de 1980 al 2015, 35 años. Es decir, en cada uno de los procesos vamos a la mitad de la velocidad, perdón, hemos incrementado la velocidad de tal manera que nos demoramos la mitad del tiempo en cambiar. Si utilizamos la misma proyección, la primera fue 140, la segunda 70, la tercera 35, la cuarta en la cual nos encontramos debería ser pues la mitad, entre 17 y 18 años. La realidad es que va a ser mucho más rápida. Ya han transcurrido 5 años desde que se identificó el shift, el cambio, y muy posiblemente en menos de 5 años, o sea, una década, menos de una década, ya estaremos ingresando a la economía 5.0, que inclusive ya se está pensando la existencia del mismo. Lo que ocurre entonces es que estamos en una velocidad de cambio, muy, muy vertiginosos.
que es la expresión clarísima de lo que se denominan entornos en inglés VUCA. ¿Qué es lo que significa un entorno VUCA? Es un entorno altamente volátil. Y dado que es altamente volátil, tenemos que responder frente a ello con visión. Es un entorno altamente incierto. Y para poder responder a un entorno incierto, tenemos que hacer un entendimiento de lo que nos ocurre. Es un entorno que es muy, muy complejo. Y para poder responder a la complejidad, tenemos que tener altísima claridad. Y por último, es un entorno muy ambiguo y la única manera de responder frente a la ambigüedad es tener una alta agilidad. Ese es el tipo de entorno en el cual nos encontramos. Adicionalmente, nosotros estamos acostumbrados a que nos clasifiquen por generaciones. Y entonces, pues aquellos que nacimos antes del 64 somos baby boomers. Aquellos que nacimos antes del 80 somos de la generación X. Aquellos que nacimos antes del 95 ya nos clavan como millennials. Y si teníamos un nacimiento posterior al 96, entonces ya somos los centennials. Esto puede que hubiese sido cierto en procesos previos, en la década de los 90, pero es que hoy hay situaciones muy interesantes. Por ejemplo, piensen en la persona que tenemos en este momento en pantalla. Esperaría que de pronto alguno de los que están participando la reconozca. Esta es una señora que tiene 96 años y es una trending en redes sociales. Se llama Iris Apfel. Esta señora, búsquenla en Twitter, búsquenla en Facebook, búsquenla en todas estas redes y se van a dar cuenta que es muy activa y de un altísimo reconocimiento en el ámbito de la moda. Y tiene 96 años, es decir, ni siquiera es baby boomers, es previo a los baby boomers. Y tiene una actualidad altísima, 96 años. En el otro extremo tenemos a esta niña. Esperaría que muchos ya la identifiquen solamente por la cara, por lo que pues también es de muchísima pertinencia en este momento tan coyuntural que estamos viviendo, porque es una activista en contra del calentamiento global y todos los temas de sostenibilidad ambiental son su bandera. Ella se llama Greta Thunberg. Esta niña no alcanza a tener 17 años y tiene unos niveles de presencia en redes, es una persona líder en la sociedad con solo 17 años. Es decir, nosotros tenemos que actuar ya no en la perspectiva de una generación, sino en la perspectiva de que cualquier persona, independientemente de su edad, va a poder ser líder y va a poder actuar en el ejercicio que desarrolla desde el punto de vista social, productivo, económico, político, independientemente del sector en el que esté. Y eso ya lo identificó una teorista del tema que es Gina Pell y habla de los perennials. Todos aquellos que independientemente de su edad son líderes y están activos. Y eso es un desafío que tienen los procesos en los cuales se encuentran las organizaciones. Y por eso es importante ser disruptivo y estar en continuo cambio. Y otro que también es fundamental, en su momento eran los objetivos del milenio y ahorita son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 14. Y en particular hay uno que me interesa muchísimo a mí y obviamente a la universidad, que es el número 4, que tiene que ver con los objetivos en educación. Entonces, este es un elemento que también debemos tener en cuenta en nuestras organizaciones. Y como para que nos enredemos aún más la existencia, hay una gran cantidad de situaciones asociadas a las competencias que el entorno nos está requiriendo. Las competencias que hoy nos están exigiendo las organizaciones, el sector productivo, no son las mismas de hace 5 años y no van a ser las que hoy estamos enseñando las que se van a requerir en un par de añitos, de pronto el próximo año. Así que hay un desafío fundamental en relación con las competencias. ¿Tienen tiempo? Espero que sí, e interés. Visiten al Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a pasar un video. Este video posiblemente lo van a escuchar entrecortado dependiendo de la velocidad de conexión que tengan. Lo que sí tienen la tranquilidad es que van a tener los enlaces en la presentación. También lo importante es que el video está subtitulado. Este en particular tiene música y subtitulaciones. Son muy cortos, este no tiene más de 2 minutos, entonces los invito a que escuchemos y leamos el mensaje que está detrás de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo plantea como fundamental en relación con las competencias requeridas por el sector productivo.
Independientemente de que no lo hayan podido oír, que posiblemente ocurre. Ah, qué bueno, me están diciendo que lo escucharon perfecto. Lo relevante es que en el enlace que ustedes están viendo acá van a poder ver mucha información al respecto de esto que es fundamental. Importantísimo también, asociado a esos desafíos que tienen las generaciones, que nos plantean las generaciones, ocurre que independientemente de mi edad, yo tengo la posibilidad, debo tener la posibilidad de poder renovarme, reinventarme, readecuarme, inclusive dentro de lo que el doctor Toffer, que he mencionado previamente, planteó poco antes de su fallecimiento en el 2016. El analfabetismo del siglo XXI no va a estar asociado a saber leer o escribir. En primera instancia, ese analfabetismo estructural ya está superado. Obviamente existen lugares en el mundo donde todavía hay gente que no sabe leer y escribir, pero en el futuro, hoy, el analfabetismo está asociado a la incapacidad de, primero, aprender, segundo, desaprender y tercero, reaprender. Porque es que lo que a mí me enseñaron cuando terminé mi carrera como ingeniero hace ya casi 30 años, hoy no me sirve. Porque los ciclos de renovación del conocimiento, por ejemplo, en ciencias técnicas, es de aproximadamente cada 3 años. En esos términos, yo sería algo así como 10 u 11 veces bruto, porque lo que yo aprendí ha sufrido, ha vivido 10 u 11 ciclos de renovación. ¿Qué implica eso? Que yo debo estar en continuo proceso de aprendizaje, de entrenamiento, de reformación, de empoderamiento continuo. Y eso es lo que tienen que hacer las organizaciones y eso es lo que ustedes como aspirantes a programas de formación de maestría, de posgrado, deberían estar pensando. No es que como ya tengo mis 30 y larguitos, entonces es necesario mi maestría. No, no, es que así yo ya esté en mis 60 y larguitos o en mis 70 y larguitos o en mis 50 y larguitos, yo siempre debo estar pensando en hacer procesos de revisión de mis capacidades y de mis competencias. Hay un problema también asociado a la cantidad de información que estamos manejando en este instante. Un jueguito. Piensen esto. Ustedes son conductores de un bus. Entonces, ustedes como conductores del bus tienen a 10 pasajeros en su bus. Entonces les voy a dar una cantidad de datos para que estén muy atentos y al final les voy a hacer una pregunta para que se den cuenta de la importancia de la atención en los elementos relevantes. Porque está la cantidad de información que recibimos hoy por hoy en estos entornos yuca, en estos procesos de renovación y de innovación y de cambio de los procesos, en estas mentalidades diferentes que nos entregan las diferentes generaciones, que tenemos que tener una habilidad importantísima de focalización en lo importante. Entonces, la idea es que este bucecito que lleva 10 pasajeros hace una primera parada. Y en esa parada se bajan 3 personas y suben 2. Se continúa en el viaje y en una segunda parada se bajan 4 personas y se suben 4 personas. Vayan tomando nota, por favor, porque ahorita les voy a hacer una pregunta al respecto de toda esta información que les he entregado. Se sigue conduciendo y es una tercera parada. En esta tercera parada se bajan 2 personas y nadie se sube.
Entonces, espero que todos hayan tenido mucha atención en la información que les proveí para que me puedan responder. Ustedes allá se responderán a la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es la edad del conductor? Piensen. Con toda la información que yo les di, deberíamos estar en capacidad de responder cuál es la edad del conductor. Yo imagino que muchos de ustedes están diciendo, pero Diego se enloqueció, ¿en qué momento quiere que con la información que me entregó pueda saber cuál es la edad del conductor? Y sí, fíjense lo que yo les dije, para los que no cayeron en cuenta. De pronto alguno que otro sí lo cogió, o un porcentaje importante, ojalá sea un porcentaje importante, pero para los que no lo detectaron, yo comencé diciéndoles, supongamos que usted conduce un bus con 10 pasajeros y luego empecé a dar más información. Cuando yo les pregunto la edad del conductor, pues es muy simple, porque es la edad de ustedes. Pero eso es, si yo tuve la capacidad de detectar toda la información relevante. Inclusive, yo lo que generé fue elementos distractores para que no lo pensaran, a pesar de que yo se los di. Hay que tener un desafío de la atención y las organizaciones hoy por hoy necesitan trabajar en esos ámbitos. Ahora bien, si necesitamos ser disruptivos, como lo estoy planteando, ¿es la tecnología la herramienta que necesitamos? Y ahí entonces vemos la filosofía institucional en la cual trabaja la Universidad del Rosario, y es que las organizaciones son unos entornos en los cuales tenemos dos elementos claves, por un lado la dirección y por otro lado la gerencia. En cualquier organización, independientemente si es de producción, si busca dinero, si es gubernamental, si es una ONG, todas necesitan actuar desde dos perspectivas, desde la dirección y la gerencia. Y la gerencia, perdón, y la dirección lo que está proponiendo es el lineamiento estratégico, que lo logran los líderes gracias a que conocen el entorno. ¿Y para qué es importante generar estos lineamientos, esta dirección, este liderazgo? Para poder responder de manera operativa. ¿En qué? En las 4 áreas funcionales clásicas con las cuales las organizaciones operan. Por un lado, los temas de mercadeo, los otros las finanzas, el tema de gestión humana y el de las operaciones. Cualquier cosa que yo produzca lo hago a través de la operación. Lo que yo produzco, bien o servicios, lo tengo que vender y por eso la importancia del mercadeo. Pero es que para poder operar y para poder mercadear yo necesito gente. Y para poder mantener la estructura funcionando, yo tengo que pensar en el ámbito de las finanzas. Esto es una simplificación, un modelo, una abstracción del concepto de organización, pero es la que se maneja dentro de la universidad y es la que representa a cualquier organización. Piensen en cualquier organización. El Ministerio de Hacienda, la Cruz Roja, Oxfam, la OSD, la UNESCO, o pensemos en el grupo Sura, o pensemos en el grupo de los azucareros. Cualquiera de estas organizaciones maneja esta misma estructura. Y esta estructura necesita un trasfondo tecnológico. ¿Y por qué necesitamos un trasfondo tecnológico? Porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento, necesitaríamos interactuar independientemente de las fronteras en unos modelos de internacionalización que además permitan consolidar los procesos de emprendimiento a los cuales estaríamos abocados por la problemática que hoy, inclusive coincidencialmente por coyuntura, estamos manejando de ralentización de los procesos económicos, que también estarían afectando la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Muchos estarán sufriendo con la perspectiva de que me vayan a dejar sin puesto. Oigan, no interesa, pensemos que no va a ser un problema, sino una oportunidad que nos permitiría inclusive arrancar procesos de emprendimiento. Y lo interesante, como lo planteé previamente, es que nos encontramos en un entorno VUCA que no debe ser percibido como una restricción, sino que debe ser percibido como una realidad que hemos de enfrentar y que simplemente es lo que nos genera la motivación para continuar a avanzar y mejorar. Ahora bien, lo relevante no es tener tecnología, lo relevante es tener una herramienta, una caja de herramientas. Porque si a mí me dan un martillo, pues lo que veré serán puntillas. Y pues perfectamente con un martillo yo puedo un tornillo meterlo donde sea. A punta de martillazo el tornillo entra. O si yo tengo un cable y tengo que cortarlo, a punta de martillo yo lo puedo cortar. Pero es mucho mejor si a mí, en vez de darme un martillo, me dan una caja de herramientas con la cual yo sí puedo reaccionar de manera adecuada a los requerimientos del entorno.
Hay una herramienta de administración muy interesante de la década de los 90 que se llama reingeniería. Su impulsor era de apellido Hammer. Coincidencialmente, Hammer traducido al español es martillo. La reingeniería la desprestigiaron muchísimo porque la utilizaron para intentar solucionar cuánto problema tenían las organizaciones, lo cual es un error. Porque el proceso de reingeniería es aplicable en condiciones particulares. Si yo tengo un cable y lo necesito cortar, no lo corto a punta de martillo. Yo lo corto con un cortafrío. Si yo tengo un tornillo, yo no lo entierro a punta de martillo. Si yo tengo un tornillo, utilizo un destornillador. Entonces, lo importante es que para enfrentar esas necesidades de cambio que tienen las organizaciones, tengamos una caja de herramientas, donde una de las herramientas es la tecnología. Hablemos de tecnología y hablemos de cambio. ¿Será que entonces la tecnología no sirve? Escuchemos a este personaje, Gerd Lehnhardt. Gerd Lehnhardt es un futurólogo, si mal no recuerdo, de nacionalidad suiza, que escribió un libro bellísimo que se llama Machines versus Humanity. Búsquenlo. Y si tienen la oportunidad, léanlo. Porque lo que plantea no es un futuro distópico de lucha entre las máquinas, la tecnología y los humanos. No. Lo que plantea es cómo nosotros, humanos, debemos concentrarnos en nuestras competencias, en nuestras habilidades, aquellas que no pueden ser emuladas por la tecnología. Y el futuro estará en la capacidad de aprovechar la tecnología y trascender la tecnología. Escuchemos a lo que nos escribe el doctor Lehnhardt. Es un video corto, son 3 minutos. Por favor, pónganle cuidado. Es espectacular. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model.
The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. El futuro está en trascender la tecnología. La tecnología nos da el cómo, pero nosotros como humanos definimos el por qué. Miren, es tan interesante. Entonces, ¿necesitamos tecnología? Y la respuesta debe ser sí, pero como parte de una caja de herramientas, que lo que nos debe, Once upon a time, lo que nos debe permitir es el avance en el proceso que estamos realizando, para que no nos pase lo que a muchos gigantes caídos les ocurrió. Pensemos en Panam, muchos de ustedes ni siquiera lo identificarán, la aerolínea más grande del mundo que hoy ya ni existe. Pensemos en Blockbuster, que fue el dueño de la industria del video y hoy ya no existe. Pensemos en Kodak, que se encuentra en ley de quiebras intentando cambiar por completo su modelo. Pensemos en IBM, que en su momento producía computadores y hoy se está trabajando tras un proceso de reinvención, pero gigantesco, en la década de los 90 y principios de siglo para convertirse en una empresa de alta tecnología en servicios. O pensemos en Nokia, que lo que hacía era en su inicio producir chompas y producir ruanas de caucho y botas, y llegó a ser el líder en los celulares. Hoy le ha tocado reinventarse porque descartó por completo lo que se planteó por parte de algún otro competidor, que eran las pantallas táctiles, teléfonos sin botoncitos. Hoy, a ver cuál de nosotros tiene un teléfono con botoncitos. Gigantes caídos. Si no tienen nada más que hacer sino leer, léanse este texto bellísimo de Marshall Goldsmith. Lo que te trajo aquí no te llevará allá. El éxito pasado no asegura el éxito futuro. Y en ese orden de ideas, tenemos que estar continuamente identificando el entorno para saber qué es lo que está pasando. Y de esa manera, poder atender las necesidades que me llegan. Y romper paradigmas, porque es que nosotros somos prisioneros de nuestros paradigmas. If not broken, broke it. Si no está dañado y les funciona perfectamente, rómpanlo y mejoren, sean disruptivos, porque no queda solamente la posibilidad de investigar como actividad intelectual para poder inventar, que es muy importante, que es ya descubrir algo que no existía. Pero más importante aún es que innoven, que es mejorar algo que ya está en el mercado. Pero es que hoy ni siquiera la innovación es la respuesta. La respuesta debe ser la disrupción, que lo que hace es que lo que existe se convierta en obsoleto. No tienen nada que hacer los domingos a las 3 de la mañana, no pierdan el tiempo durmiendo. Léanse un libro que también debe ser un clásico ya para ustedes, La estrategia del océano azul. René Melbourne nos plantea interesantísimas aproximaciones para hacer procesos de disrupción. Entonces, ahí Vivian, te agradezco si compartes en el chat del Facebook Live el enlace a mi Mentimeter. Quiero ver qué es lo que estamos todos pensando al respecto de lo que es la disrupción. En una palabra, sigan ese QR que está en este momento en la pantalla, o me imagino que ya les pusieron en el chat el enlace para poder ir al Mentimeter. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo ahorita me voy a salir de la presentación, entonces no van a poder leer el código QR, sino que les va a tocar irse por el enlace a la página que tenemos en el chat
disponible. Vayan y allí en esa página van a poder meter palabras. Yo dejé 4 espacios para que ustedes digan por qué razón es necesaria la disrupción en las organizaciones. Vayan, por favor, vayan allí, digiten lo que ustedes consideran como razón para que las organizaciones tengan que hacer disrupción. Voy a salirme de mi presentación y voy a ver qué es lo que está pasando en la página web, en lo que ustedes están diciendo. Entonces, pues, en este momento todavía no tenemos ninguna respuesta, pero esperaría que en breve ya tuviésemos alguna. A ver, ya, miren, alguien dijo, es necesaria la disrupción para la sobrevivencia, para cambiar, qué bien, para incrementar la competitividad, la productividad. El tamaño de la letra lo que me está diciendo es qué tanto lo están repitiendo. Y ahí se ve, por ejemplo, que la globalización fue colocada menos veces que la competitividad. La competitividad es la que más estamos diciendo que es la importancia. Sigamos, participemos. Yo sé que estamos varias personas conectadas, así que me interesa mucho escucharlos, saber qué es lo que están planteando, mantenerse, permanecer, sobrevivir, pero seguimos teniendo la competitividad como un elemento fundamental de la razón para poder generar disrupciones, la innovación para ahorrar, porque es un elemento creativo y continúa el tema de la competitividad como elemento clave, que porque tenemos que crecer, tenemos que mejorar, tenemos que mantenernos. Fíjense que todos estamos hablando de esa necesidad de cambiar, de mantenerme, de lograr que tengamos elementos de competitividad. Bien. De verdad que muy interesante, tuvimos 20 participaciones. Yo les voy a compartir en los documentos finales esta nube de concepto que generamos entre todos. Ahora bien, permítanme, yo les hago una pequeña observación con respecto a lo que debería ser la razón por la cual tenemos que generar disrupción. Sí, es importante crecer, sí, es importante ser competitivos, pero hay una razón superior a ser competitivos, hay una razón superior para ser mejores, hay una razón superior para innovar. Y es que tenemos que asegurar algo que este personaje ha defendido a lo largo de sus años como experto en economía. Él es un premio Nobel, se llama Amartya Sen, y generó un modelo de desarrollo sostenible y cambió por completo el concepto de lo que era el desarrollo. Nosotros tenemos que ser disruptivos para impulsar el desarrollo, que es básicamente ofrecer oportunidades a las personas. No es más, es el bienestar. Entonces, nosotros cualquier cosa que hagamos al interior de las organizaciones, en nuestra vida personal, lo debemos hacer en la perspectiva de generar mayores oportunidades, en beneficio de la sociedad. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchísimas organizaciones. Lo dice el Foro Económico Mundial, en el informe de reporte de tecnología de la información del 2016, imagínense, ya 5 años. Lo dice la ANDI en el informe del año 2018 sobre las dificultades para innovar. Lo dice también la OECD cuando nos aceptaron en el Club de los Países Ricos, que plantea diferentes elementos claves para poder avanzar. Entre otras, en todos ellos aparece la tecnología de manera transversal. El índice de competitividad por ciudades, que lo propuso el Consejo Privado de Competitividad en conjunto con la Universidad del Rosario hace un par de días, que tiene un modelo exactamente igual al modelo de evaluación que utiliza el Foro Económico Mundial, con 13 elementos claves que se evalúan, entre otros los temas asociados a la tecnología. Es decir, observen que esto no es una cosa que se le ocurrió a Diego Cardona, no es una cosa que se le ocurrió a la universidad para poder vender un producto interesante llamado maestría o especialización o doctorado. No, es una tendencia internacional que la universidad juiciosamente acogió para entregar programas altamente pertinentes que les sirvan a ustedes para que cuando finalicen el ejercicio académico logren
ser competitivos en el mercado. Y no por la simple razón de la competitividad, sino por el deseo de generar desarrollo, beneficio para la sociedad. Voy a cerrar con una frase que me encanta de este personaje, Ray Kurzweil, que es el director de tecnología de Google. Él lo que dice es que debemos estar preparados para la singularidad. La singularidad será el momento en el cual las máquinas van a tener capacidades de procesamiento sustancialmente superiores a las que tiene el cerebro humano. Eso no ha ocurrido aún, a pesar de todas esas historias de que Deep Blue es mucho más rápido que el cerebro humano. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que en actividades muy específicas, claro, lo puede hacer más rápido, pero no se ha llegado al instante en el cual las máquinas tengan unas capacidades de procesamiento superiores a las del cerebro humano. Cuando eso ocurra, debemos tener una forma de pensar muy abierta, pero crítica de lo que está ocurriendo con la tecnología. Tenemos que ser muy científicos, pero al mismo tiempo humanistas. Hay que ser aventurero, pero altamente precavidos. Y la mentalidad tiene que ser muy emprendedora, que en primera instancia es un ejercicio individual, pero hay que hacerlo de manera colectiva. Con esto quería cerrar. Hay un par de páginas interesantísimas que yo les recomiendo que revisen con el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano y edX, que tienen unos cursos bastante interesantes que no tienen costo. O estas páginas proveen información de estándar que vale la pena que ustedes revisen. Como les digo, no se preocupen, no alcanzan a tomar nota, pero van a tener la propuesta, la presentación para que la puedan utilizar. Y aquí hay otros enlaces que valdría la pena que miraran. Por ejemplo, ese último de Desafíos y Oportunidades en la Economía Digital es un curso que está certificado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Si lo hacen sin pagar, obtienen todo el curso con todo el conocimiento, sin certificación. Y si pagan unos dineros, no recuerdo exactamente cuántos dólares, pero no es muy costoso, le entregan un certificado a lo más de bonito. Yo lo hice certificado, si entran a mi página de LinkedIn lo van a encontrar, y si están interesados en que trabajemos, sigamos en esta discusión, conversemos, ahí están mis datos de contacto. Inclusive en ese QR, si tienen algún tiempito, les agradecería que emitieran un concepto de lo que yo les estaba contando, si les parece interesante, si hay alguna cosa que quieran que manejemos adicional. De verdad que muchas gracias y quedo en manos de Vivian, que son mis ojos en ustedes a través del chat, que pues no alcanzo a consultar desde acá. Así que, Vivian, a pesar de que no te escuchen, tú serás mis ojos para saber qué posibles inquietudes existen en este momento. Hola a todos, buenas tardes nuevamente. Espero hayan disfrutado de la participación y los conocimientos del doctor Cardona. Muchas gracias, doctor Cardona, por su intervención y seguro que vamos a seguir contando con usted en otro momento. Queríamos- sí, perdón, ya. Espérame porque ahora tengo algo. Ya, ahora sí. No, muchas gracias a todos por la participación de esta conferencia con el doctor Diego Cardona. Los que tengan alguna pregunta, los que quieran alguna inquietud y si nos pueden escribir por el chat, pues nada, bienvenidos. Estamos aquí para darles respuestas a sus inquietudes de acuerdo a la presentación que hizo el doctor Cardona o cualquier otra. Y nada, desde ya los invitamos a que nos acompañen a nuestro programa. Tenemos la convocatoria abierta de los programas de especialización, maestría en dirección. Los esperamos, estamos abiertos con toda la convocatoria. Vamos hasta el 3 de agosto en inscripciones. Es un programa que tiene una duración de 2 años. Es un programa que queremos a jóvenes, personas interesadas en temas de investigación. Es un programa que lo dirige la doctora Merlín Grueso. Mis datos de contacto, creo que Viviana ya los compartió, pero si tienen alguna duda, quieren una información de acuerdo a las inquietudes de cada uno, mi celular es 311-561-4607. Mi nombre es Concepción Fonseca. Quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud, cualquier pregunta relacionada con el programa de la maestría en dirección o
o los programas de maestrías en MBA, marketing, emprendimiento, liderazgo. Allí van a desarrollar temas como pensamiento crítico, liderazgo, innovación, habilidades y nuevos conocimientos que, de acuerdo a todo el tema de transformación digital, los podemos nosotros tener. Y hay que aprender para desaprender. Entonces, nada, bienvenidos. Y si hay una Sí, aquí la estoy pregunta, viendo. Ana María plantea una inquietud en relación con las características centrales del pensamiento disruptivo. Miren, dentro de los programas que acaban de mencionar, una de las unidades académicas está asociada a lo que es el pensamiento directivo. Y el pensamiento directivo lo que hace es recoger múltiples formas de aproximarse a la realidad, no solamente de las organizaciones, sino también de la sociedad. Entonces, tenemos que aproximarnos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el pensamiento lineal, que fue muy eficiente a lo largo de muchísimos años de la historia, que tuvo que haber evolucionado a lo que posiblemente fue durante los últimos, no sé, 50, 60 años, un paradigma que era el pensamiento sistémico, que luego se vio abocado a revisarse a la luz de la altísima complejidad que tenía el entorno y por lo tanto se plantea el pensamiento complejo. Inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial proponen la importancia como competencia necesaria en la alta dirección el pensamiento crítico. Y entonces, ¿y el pensamiento disruptivo? Pues básicamente es lograr aprovechar todas estas formas de aproximación para impulsar los necesarios cambios que tienen que darse en la organización. Dense cuenta que en uno de los slides que yo manejé hablábamos de la investigación como elemento básico intelectual para movernos hacia la invención, que es crear algo nuevo que no existía, que era importante. Yo les dije que el cambio de la revolución industrial se dio por la innovación, no la invención, la innovación de la máquina de vapor. La máquina de vapor se la inventaron los griegos en el siglo I antes de Jesucristo. Y eso era un juguetico que a lo largo de 18 siglos permaneció en esa perspectiva de juguete, hasta que la persona, que se me va ahorita el nombre, Watson era la persona, bueno, la persona que hizo o que es reconocido como el que innovó la máquina de vapor en 1770, 18 siglos después, se le ocurrió que esa cosa podría ser el motor de cambio de todo el sistema productivo. Entonces, una cosa es la investigación intelectual, otra cosa es la invención, que es hacer algo que no existía, otra cosa es la innovación, que es lograr que esas cosas que ya hemos inventado, ¡prum!, impacten positivamente en las organizaciones, para luego movernos un paso más, que es la disrupción. Ya no es aplicar correctamente lo que hemos inventado, sino que inventemos, identifiquemos, generemos cursos de acción en las cuales lo que existía deja de ser relevante, lo convertimos en obsoleto. Ejemplos muy lindos se encuentran en el Océano Azul, la estrategia del Océano Azul. Como les digo, son dos autores, el que me recuerdo en este momento es la mujer, que es de apellido Melbourne. Hay otra pregunta en la cual se propone o se indaga sobre, oiga, si las transformaciones, la velocidad cada vez son mayores, ¿cómo va a ser dentro de 100 años? Importantísimo. No planteemos un futuro distópico de choque entre la máquina y el humano, que es lo que nos presentan muchas películas de ciencia ficción. Yo Robot, El hombre bicentenario, este loco de la Schwarzenegger, con sus películas de la persona que viene del futuro para salvar a la humanidad, en fin, ese no es el futuro distópico que queremos. Lo que tenemos que pensar es la misma figura que Gerd Lenhart nos propone, una colaboración de la tecnología en la base para que los humanos estemos aprovechando todos esos elementos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Van a desaparecer cargos en los procesos productivos? Sí, clarísimo. Muchísimos, muchísimos. El último estudio del Foro Económico Mundial del año pasado plantea que el 43% de las competencias que hoy se están enseñando en las universidades no van a tener utilidad dentro de 5 años. Imagínense, y entonces lo que yo estoy aprendiendo hoy no me va a servir en el futuro. Hay unas competencias fundamentales que no van a poder ser reevaluadas en corto tiempo y que van a permanecer. Son esas competencias asociadas a la humanidad, como lo planteábamos en el video que vimos.
cosas asociadas a la ética, al pensamiento crítico, a esas competencias humanas que no son replicables. El futuro tiene que ser en esos términos. La tecnología en la base, soportando el bienestar de la comunidad. Hablando de educación universitaria, el acelerado uso de los portales académicos por esta pandemia amenaza realmente la universidad en su formato presencial. Una cosa sí es clara y no está dado por la pandemia. Los modelos tradicionales de la institución de educación superior sí se tienen que cambiar. La primera universidad nació en Túnez en el año 896. Es decir, llevamos más de un milenio de existencia, ya llevamos como milenio y casi 1200 años. ¿Qué implicaciones tiene lo que está ocurriendo? Mírense una clase de hace 1200 años y una clase de las que estamos viviendo normalitas, magistrales. No ha habido mucho cambio. Pero sí es necesario hacer un proceso de transformación digital. Y el modelo institucional lo tenemos que revisar. No lo digo yo. Hay un informe coincidencialmente publicado en el mes de marzo. No fue hecho por la pandemia, fue hecho por un estudio muy largo propuesto por la Fundación Qatar y que hizo la unidad de inteligencia de The Economist. Lo publicaron, nuevos modelos de pensamiento organizacional, algo así se llama. Y lo que plantea son 5 modelos de organización. La primera, universidades virtuales. La segunda, universidades de clúster, es decir, que se colaboran entre sí aprovechando sus fortalezas. Tercero, un modelo de experiencia, es decir, que no se aprende en las aulas, sino que se aprende en la realidad de las organizaciones. El cuarto modelo tiene que ver con las artes liberales. ¿Tenemos que aprender música? Sí. ¿Tenemos que aprender filosofía? Sí. ¿Tenemos que aprender comunicaciones? Sí. ¿Tenemos que aprender ética? Sí. Obvio, adicional a las competencias tecnológicas específicas. Un ingeniero civil es ingeniero civil no porque sepa leer o porque sepa escribir, es ingeniero civil porque sabe hacer diseños estructurales. Un médico, además de tener que saber leer, escribir, escuchar música, tiene que saber los temas de la fisiología humana. Pero las artes liberales son fundamentales. Y el quinto, el modelo de colaboración. Porque es que tiene mucho sentido que empecemos a trabajar de la mano o que potenciemos, porque ya existe el trabajo de la mano con las instituciones del sector real. Así que fíjense, ¿es necesario un cambio del modelo institucional de las universidades? Sí. ¿Desaparecerá el modelo presencial? No creo. Porque la tecnología, este aparato que tenemos aquí enfrente, no nos permite la interacción social. Uno de los elementos que yo desarrollé durante uno de mis estudios postdoctorales era el hecho mismo de que previo a eso yo era un talibán, un exagerado en el uso de la tecnología para mediar en el proceso formativo. Posterior a eso he caído en cuenta que es necesario mantener el contacto social. Hay muchas competencias que no se pueden mediar con tecnología y su desarrollo se hace en la realidad, en darnos la mano, en escucharle y ponerle una cara al interlocutor. Nos preguntan también, ¿cómo puedo saber cuándo establecer un proceso de disrupción y cuándo dejar que la cosa funcione? Ay, miren, eso es bien complicado. No tenemos la varita mágica para saber en qué momento estamos en el borde del caos y en qué momento estamos en el caos. Lo importante, mantengámonos siempre en procesos de cambio, mantengámonos siempre en continua disrupción. Es peligroso y es una decisión de la alta dirección de manera puramente intuitiva saber en qué momento se está. Miren uno de los problemas que tienen los pioneros. El pionero es el que llega primero. El pionero es el que no tiene competencia. El pionero es el que se gana el mercado. El pionero es el que es exitoso. Buenísimo. El pionero, como en el viejo oeste, léanse un texto también muy interesante que se llama Paradigmas de Joel Barker. Joel Barker planteaba que los pioneros de paradigmas, el libro se llama así, Pioneros de Paradigmas, Joel Barker. Inclusive hay videos en YouTube, búsquenlos, de la década de los 90. El pionero no solamente es todo eso bonito que les dije, el pionero es el que siempre tiene la espalda llena de flechas, porque es al que le caen por desconocer lo que está ocurriendo en el entorno. Competencia fundamental que permitiría saber en qué momento poder actuar en esos procesos de disrupción. La competencia de ser tolerantes a la incertidumbre. Porque a nosotros nos han formado en un modelo en el cual tomamos las decisiones con la máxima cantidad disponible de información, que en muchas ocasiones es cero. Y eso no es ni bueno ni malo. Esa es la realidad.
Ese es el desafío, ese es el reto. Y ojalá, cuando asuman un proceso de formación académica en una institución como la Universidad del Rosario, se den cuenta de la manera en la cual el equipo docente les estará entregando esas habilidades a través de manera transversal, no en cursos específicos, a través de toda la estructura curricular de los programas. No sé en qué otro... Bueno, de todas maneras, como les decía, ustedes van a tener acceso a la presentación. También compartiré ahorita con los organizadores la nube de conceptos que hicimos a través del ejercicio interactivo con el concepto de disrupción. Y también pues tienen los contactos personales y obviamente los de la universidad para que miren cualquier posibilidad interesante de continuo proceso de formación. Long life learning, aprendizaje a lo largo de la vida. Muchísimas gracias por su presencia. Vivian, muchísimas gracias. Y la universidad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos la participación, agradecemos el tiempo y la gran participación del doctor Cardona en este webinar. Les deseo una feliz tarde y los esperamos pronto en la Universidad del Rosario. Feliz noche para todos. Muchas gracias.